Quiero comenzar diciéndote algo que probablemente nadie, ni tu párroco, ni tu familia, ni ningún programa de televisión se ha atrevido a decirte con claridad. Y es esto: hay una guerra espiritual activa en este momento dentro de tu familia, y el enemigo sabe exactamente a quién atacar primero. No ataca al más fuerte, no ataca al más joven, ataca al que tiene más influencia, ataca al que, si cae en la indiferencia espiritual, arrastra consigo a 2, 3, 4 generaciones. Ataca a los abuelos. Sé que esto puede sonar exagerado, quizás incluso te incomoda. Vivimos en un mundo donde se nos dice que la fe es algo privado, algo personal, algo que no se impone. Y hay una parte de verdad en eso. Pero también hay una mentira enorme enterrada dentro de esa frase, porque la indiferencia también se transmite. El silencio espiritual también se hereda. Yo lo he visto en mi ministerio, lo he visto en confesionarios, lo he visto en familias que llegaron a mí después de años de alejamiento de Dios, buscando respuestas para sus hijos, para sus nietos, para situaciones que no podían explicar. Y cuando empezamos a rastrear el origen de la ruptura espiritual, ese momento en que la fe se enfrió, casi siempre encontrábamos lo mismo: una generación de abuelos que dejó de orar. No porque fueran malas personas, no. Eran personas buenas, trabajadoras, que amaban a su familia, pero un día, quizás por cansancio, quizás por dolor, quizás porque el mundo moderno les convenció de que ya habían cumplido, dejaron de ejercer su rol espiritual más importante. ¿Y sabes cuál es ese rol? No es solo cuidar a los nietos cuando los padres trabajan, no es solo consentir y dar amor, es algo mucho más profundo, mucho más urgente, mucho más poderoso. Los abuelos son los sacerdotes de la familia. Y esta cuaresma que vivimos ahora mismo, Dios no te está pidiendo que hagas algo imposible. Te está pidiendo 5 cosas concretas, 5 actos que tienen el poder de cambiar el destino espiritual de todos los que llevan tu apellido. Quédate, porque lo que vas a escuchar hoy puede que haga temblar algo dentro de ti, y eso estará muy bien, porque a veces necesitamos que algo nos sacuda para volver a despertar. El abuelo en la Biblia, figura olvidada, poder inmenso. Empecemos por el principio. Y para eso necesito llevarte a un momento muy concreto de la historia sagrada. En el libro del Éxodo hay una imagen que los teólogos a veces pasamos por alto, pero que a mí personalmente me ha marcado de manera profunda. Es la imagen de Moisés en el desierto, antes de los grandes milagros, antes de las plagas, antes del Mar Rojo. En ese momento Moisés es un hombre mayor, ha vivido mucho, ha fallado, ha huido, y en su vejez recibe la llamada más importante de su vida. Dios no lo llama en su juventud para la misión más grande, lo llama en su madurez. Esto no es un accidente literario, es una revelación teológica, la experiencia acumulada, las cicatrices vividas, la fe probada por el fuego de los años, tienen un peso espiritual que la juventud simplemente no puede replicar. Los abuelos en la Biblia no son figuras decorativas, son pilares, son transmisores, son intercesores. El profeta Joel dice algo que me heló la sangre la primera vez que lo leí con detenimiento. Vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sabes lo que significa eso en el lenguaje bíblico? No significa simplemente dormir y soñar, significa recibir revelación divina. Significa que Dios elige a los mayores para comunicar cosas que los jóvenes aún no están preparados para recibir. Ahora bien, fíjate en algo importante. Esa promesa tiene una condición silenciosa, porque el texto continúa describiendo un derramamiento del Espíritu. Y los dones del Espíritu no caen sobre personas indiferentes, caen sobre personas disponibles. ¿Estás disponible? Esa es la pregunta que quiero que lleves contigo durante todo este video. No te pido que respondas ahora, solo te pido que la mantengas abierta dentro de tu corazón. Permíteme contarte algo personal. Mi abuela paterna, una mujer que apenas había terminado la escuela primaria, que no conocía la teología académica, que no había leído a los santos padres, era la persona más profundamente espiritual que he conocido en mi vida. Y no exagero. He tenido la gracia de conocer a obispos, cardenales, místicos, personas de una santidad extraordinaria.
Pero la fe de mi abuela tenía algo que no he encontrado igual en ningún lugar. Ella oraba todas las noches sin falta. No era una oración larga, no era una oración brillante, era una oración sencilla, repetida, constante. Y rezaba por nombre uno por cada uno de sus hijos, nietos y bisnietos. Yo estaba en esa lista. Yo crecí siendo orado. Y hoy, cuando miro hacia atrás, entiendo que muchas de las gracias que he recibido en mi vida sacerdotal no comenzaron conmigo, comenzaron con ella, con su rodilla en el suelo, con su rosario entre los dedos. Esto no es solo una historia bonita, es teología viva. Es la demostración de que la intercesión de un abuelo o una abuela tiene un alcance que desafía el tiempo, el espacio y las circunstancias. Ahora bien, hablemos de la realidad del mundo en que vivimos, porque no podemos hablar de Cuaresma para abuelos sin hablar del contexto en que los abuelos de hoy están ejerciendo su rol. Vivimos en una cultura que ha infantilizado a los mayores. Se les dice: ya descansa, ya cumpliste, ahora toca disfrutar. Y eso suena compasivo, suena amable, pero en el fondo es un mensaje profundamente destructivo porque implica que tu misión espiritual ha terminado. Y tu misión espiritual nunca termina mientras tengas aliento. Hay nietos que están perdidos en el mundo digital, navegando sin ancla en un mar de contenidos que los están formando espiritualmente de maneras que ningún padre tiene tiempo de monitorear. Hay hijos adultos que se alejaron de la fe y que hoy, aunque no lo reconozcan en voz alta, tienen un vacío que ninguna terapia, ningún éxito profesional, ninguna relación ha podido llenar. Y en medio de todo eso hay un abuelo o una abuela que quizás piensa que ya no tiene nada relevante que ofrecer. Antes de continuar, necesito que escuches esto con toda tu atención. Lo que estoy a punto de enseñarte no es una lista de buenos consejos espirituales. Es una llamada directa de Dios, respaldada por las Escrituras, por la tradición de la Iglesia y por algo que yo mismo viví en carne propia. Quédate, porque en los próximos minutos voy a revelarte la primera de las 5 cosas que Dios te pide esta Cuaresma. Y es algo que cuando lo oigas, puede que algo aterrador se mueva dentro de ti. No de miedo al enemigo, sino de reconocimiento. De ese reconocimiento que ocurre cuando finalmente escuchas la verdad que llevabas tiempo necesitando oír. La primera cosa que Dios te pide: orar en voz alta delante de tus nietos. Esta primera petición parece simple y sin embargo es la que más resistencia genera. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura donde rezar en público, incluso dentro de casa, se ha vuelto algo que da vergüenza. Lo he visto. He hablado con abuelos que me dicen: Padre, yo rezo pero en silencio para no incomodar a los jóvenes. Y yo siempre les pregunto lo mismo: ¿y cuándo ellos te ven rezar? El silencio espiritual no protege a nadie, solo invisibiliza la fe. La Biblia es clara. El Deuteronomio, ese libro que algunos consideran árido o ilegal, contiene uno de los mandatos más hermosos que existen sobre la transmisión de la fe. Dice: repetirás estas palabras a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino, al acostarte y al levantarte. ¿A quién le habla ese texto? A las generaciones mayores, a los que tienen la memoria de la fe, a los que pueden decir: yo vi la mano de Dios en mi vida y te lo voy a contar. Orar en voz alta delante de tus nietos no es una imposición, es testimonio. Y el testimonio, la teología lo confirma y la psicología lo corrobora, es la forma más poderosa de transmitir valores. No la instrucción, no la norma. El testimonio. Cuando un nieto de 7, de 10, de 15 años ve a su abuelo de rodillas, con los ojos cerrados, hablando con Dios como si fuera real, porque lo es, algo se graba en su interior que ninguna pantalla podrá borrar. Esta Cuaresma, Dios te pide que rompas el silencio, que oren en voz alta, que dejes que tus nietos te vean creer. La segunda cosa que Dios te pide: ayunar por tus nietos, no por ti.
Hay una confusión, no por ti, hay una confusión muy común sobre el ayuno que necesito corregir desde el principio. Durante siglos hemos entendido el ayuno como un acto personal, una disciplina del cuerpo, una forma de mortificación interior, y todo eso es verdad, pero existe una dimensión del ayuno que la espiritualidad popular ha casi olvidado completamente y que la Cuaresma está llamada a recuperar. El ayuno como arma intercesora. No ayunas solo para dominar tu cuerpo, ayunas para mover el cielo en favor de otra persona. Déjame llevarte a un momento del Evangelio que lo explica todo en el capítulo 9 de Marcos. Hay una escena que a mí personalmente me produce algo parecido al vértigo cada vez que la leo. Los discípulos han intentado liberar a un joven poseído, han fracasado. Y cuando le preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron hacerlo, Él les responde con una frase que ha definido mi ministerio entero. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. Fíjate en lo que Jesús no dice. No dice, este género no puede salir porque ustedes no tienen fe suficiente. No dice, necesitan estudiar más teología. Dice, hay situaciones espirituales tan profundas, tan arraigadas, tan complejas, que requieren un nivel de intercesión que va más allá de las palabras. Ahora pregúntate esto con toda honestidad. ¿Hay situaciones en la vida de tus nietos que tú mismo no puedes explicar? ¿Actitudes que no entiendes? ¿Alejamientos que duelen? ¿Decisiones que te quitan el sueño? Quizás lo que esa situación necesita no es una conversación más. Quizás lo que necesita es que alguien ayude por ella. Y ese alguien puede ser tú. Permíteme contarte algo que viví con un amigo muy cercano, un hombre de fe que conocí hace muchos años durante un retiro espiritual. Tenía un nieto que a los 16 años había entrado en un mundo muy oscuro. Drogas, violencia, un grupo de jóvenes que lo estaban arrastrando hacia un abismo del que nadie en la familia sabía cómo sacarlo. Los padres habían intentado todo, terapia, diálogo, límites, consecuencias. Nada funcionaba. Y un día este hombre, ya mayor, con problemas de salud, me llamó y me dijo, Ángel, voy a ayunar por mi nieto todos los viernes de Cuaresma. No sé si mi cuerpo aguantará, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Yo le pregunté, ¿y qué dice el médico? Me respondió, el médico cuida mi cuerpo, yo voy a cuidar el alma de mi nieto. Ese año, antes de que terminara la Cuaresma, el chico tuvo una experiencia que él mismo describió como un encuentro. No puedo darte todos los detalles porque pertenecen al ámbito íntimo de esa familia. Pero lo que sí puedo decirte es que hoy ese joven está en el seminario. ¿Casualidad? Yo no creo en esas casualidades. El ayuno de un abuelo por su nieto tiene un peso espiritual que el enemigo conoce muy bien. Por eso el mundo moderno hace todo lo posible por convencernos de que ayunar es anticuado, innecesario, incluso peligroso para la salud. Esta Cuaresma, Dios te pide que ayunes. No necesitas ser un ayuno de 24 horas. Puede ser renunciar a algo que amas, un postre, una serie, una comodidad, y convertir ese sacrificio en una oración viva por el alma de alguien que llevas en el corazón, porque el cielo responde al sacrificio. Siempre ha sido así y siempre lo será. Sé que estás escuchando esto y quizás algo dentro de ti está comenzando a moverse. Esa inquietud que sientes no es nerviosismo, es el Espíritu Santo tocando una puerta que llevaba tiempo cerrada. No la cierres ahora, porque lo que viene a continuación, la tercera cosa que Dios te pide esta Cuaresma, es quizás la más urgente, la más olvidada y la que tiene el poder de romper cadenas que llevan generaciones atadas en tu familia. Quédate. La tercera cosa que Dios te pide, romper en voz alta las maldiciones generacionales. Voy a hablar ahora de algo que en ciertos ambientes eclesiásticos todavía genera debate, pero que la teología sería la experiencia pastoral y las escrituras mismas avalan con una claridad que no deja lugar a dudas. Las maldiciones generacionales existen, y no me refiero a supersticiones,
No me refiero a folclore popular ni a creencias de dudosa procedencia. Me refiero a patrones espirituales que se transmiten de generación en generación dentro de una familia cuando no han sido rotos por la gracia de Dios y la autoridad del nombre de Jesús. El libro del Éxodo lo dice explícitamente en las palabras del propio Dios. Yo castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en el mismo texto, la promesa inversa. Pero mantengo mi amor hasta la 1000ª generación con los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay familias marcadas por patrones repetitivos que ninguna explicación psicológica logra agotar completamente. El alcoholismo que pasa de abuelo a padre a hijo. Las rupturas matrimoniales que se repiten en cada generación. La pobreza crónica persiste a pesar del trabajo y el esfuerzo. Las enfermedades inexplicables. Los accidentes. Las muertes prematuras. Yo no digo que toda desgracia familiar sea de origen espiritual. Eso sería un error teológico. Pero sí digo, y lo digo con la experiencia de años de ministerio de liberación, que hay situaciones donde la intervención espiritual cambia lo que ninguna otra intervención había podido cambiar. Y el abuelo o la abuela tiene una autoridad espiritual sobre su linaje que es única. ¿Por qué? Porque en la teología bíblica, el anciano es la cabeza espiritual visible de la familia. Cuando Abraham intercede, toda su casa recibe cobertura. Cuando Job ora por sus hijos, Dios restaura todo lo perdido. No es arbitrario, es una estructura espiritual. Tú, abuelo, tienes autoridad para orar sobre tu linaje. Tienes autoridad para decir en el nombre de Jesús que los patrones de dolor, de pecado, de destrucción que han marcado a tu familia no pasarán a la siguiente generación. Pero esa declaración tiene que ser pronunciada, no pensé, no sentida, pronunciada. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que Dios creó el mundo con palabras. Y dijo Dios, sea la luz. No lo pensó, lo dijo. La palabra hablada tiene un poder que la palabra interior no posee de la misma manera. Especialmente cuando esa palabra es pronunciada por alguien que tiene autoridad espiritual sobre aquello que nombra. Esta Cuaresma te pido que busques un momento de silencio, puede ser esta noche, puede ser mañana por la mañana, y quiero que pongas los nombres de tus nietos uno por uno y que digas en voz alta, en el nombre de Jesucristo, rompo toda maldición, toda cadena, todo patrón de destrucción que venga de mi linaje. Y declaró sobre esta familia la bendición de Dios, de generación en generación. No hace falta que sea una oración larga, no hace falta que sea perfecta, solo tiene que ser sincera y pronunciada, porque el velo se romperá. Y cuando se rompa, lo que Dios quiere hacer en tu familia comenzará a manifestarse de maneras que hoy todavía no puedes imaginar. Antes de cerrar esta segunda parte, necesito pedirte algo. Si este mensaje está llegando a tu corazón, si algo de lo que has escuchado hoy te ha tocado en un lugar que llevaba tiempo dormido, te pido que hagas una sola cosa ahora mismo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí. Hazlo porque lo que estamos construyendo aquí es una comunidad de oración, de intercesión, de fe viva en español. Cada semana traemos contenido que busca exactamente esto. Despertar la fe que ya tienes, darle herramientas, darle voz, darle poder. Hay personas en tu familia que quizás nunca pisaron una iglesia, pero podrían estar viendo este video, podrían estar escuchando esta enseñanza. Compártela, porque nunca sabes qué corazón está esperando exactamente estas palabras para despertar. La cuarta cosa que Dios te pide, contar tu historia de fe ahora, antes de que sea tarde. Hay una pregunta que me hago con frecuencia cuando visito familias en mi ministerio. Una pregunta sencilla, casi incómoda en su simplicidad, y es esta: ¿cuántos de tus nietos saben cómo llegaste a creer? No me refiero a si saben que eres creyente, eso probablemente lo saben. Me refiero a algo mucho más profundo. ¿Saben cuándo fue la primera vez que sentiste que Dios era real? ¿Saben qué momento de tu vida te quebró completamente y cómo saliste de él?
¿Saben cuál fue la oración que Dios respondió de una manera tan no por ti? Hay una confusión muy común sobre el ayuno que necesito corregir desde el principio. Durante siglos hemos entendido el ayuno como un acto personal, una disciplina del cuerpo, una forma de mortificación interior, y todo eso es verdad. Pero existe una dimensión del ayuno que la espiritualidad popular ha casi olvidado completamente y que la Cuaresma está llamada a recuperar. El ayuno como arma intercesora. No ayunas solo para dominar tu cuerpo, ayunas para mover el cielo en favor de otra persona. Déjame llevarte a un momento del Evangelio que lo explica todo en el capítulo 9 de Marcos. Hay una escena que a mí personalmente me produce algo parecido al vértigo cada vez que la leo. Los discípulos han intentado liberar a un joven poseído, han fracasado. Y cuando le preguntan a Jesús por qué ellos no pudieron hacerlo, Él les responde con una frase que ha definido mi ministerio entero. Este género no puede salir sino con oración y ayuno. Fíjate en lo que Jesús no dice. No dice, este género no puede salir porque ustedes no tienen fe suficiente. No dice, necesitan estudiar más teología. Dice, hay situaciones espirituales tan profundas, tan arraigadas, tan complejas, que requieren un nivel de intercesión que va más allá de las palabras. Ahora pregúntate esto con toda honestidad. ¿Hay situaciones en la vida de tus nietos que tú mismo no puedes explicar? ¿Actitudes que no entiendes? ¿Alejamientos que duelen? ¿Decisiones que te quitan el sueño? Quizás lo que esa situación necesita no es una conversación más. Quizás lo que necesita es que alguien ayude por ella. Y ese alguien puede ser tú. Permíteme contarte algo que viví con un amigo muy cercano, un hombre de fe que conocí hace muchos años durante un retiro espiritual. Tenía un nieto que a los 16 años había entrado en un mundo muy oscuro. Drogas, violencia, un grupo de jóvenes que lo estaban arrastrando hacia un abismo del que nadie en la familia sabía cómo sacarlo. Los padres habían intentado todo, terapia, diálogo, límites, consecuencias. Nada funcionaba. Y un día este hombre, ya mayor, con problemas de salud, me llamó y me dijo, Ángel, voy a ayunar por mi nieto todos los viernes de Cuaresma. No sé si mi cuerpo aguantará, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Yo le pregunté, ¿y qué dice el médico? Me respondió, el médico cuida mi cuerpo, yo voy a cuidar el alma de mi nieto. Ese año, antes de que terminara la Cuaresma, el chico tuvo una experiencia que él mismo describió como un encuentro. No puedo darte todos los detalles porque pertenecen al ámbito íntimo de esa familia. Pero lo que sí puedo decirte es que hoy ese joven está en el seminario. ¿Casualidad? Yo no creo en esas casualidades. El ayuno de un abuelo por su nieto tiene un peso espiritual que el enemigo conoce muy bien. Por eso el mundo moderno hace todo lo posible por convencernos de que ayunar es anticuado, innecesario, incluso peligroso para la salud. Esta Cuaresma, Dios te pide que ayunes. No necesitas ser un ayuno de 24 horas. Puede ser renunciar a algo que amas, un postre, una serie, una comodidad, y convertir ese sacrificio en una oración viva por el alma de alguien que llevas en el corazón, porque el cielo responde al sacrificio. Siempre ha sido así y siempre lo será. Sé que estás escuchando esto y quizás algo dentro de ti está comenzando a moverse. Esa inquietud que sientes no es nerviosismo, es el Espíritu Santo tocando una puerta que llevaba tiempo cerrada. No la cierres ahora. Porque lo que viene a continuación, la tercera cosa que Dios te pide esta Cuaresma, es quizás la más urgente, la más olvidada y la que tiene el poder de romper cadenas que llevan generaciones atadas en tu familia. Quédate. La tercera cosa que Dios te pide, romper en voz alta las maldiciones generacionales. Voy a hablar ahora de algo que en ciertos ambientes eclesiásticos todavía genera debate, pero que la teología sería la experiencia pastoral y las escrituras mismas avalan con una claridad que no deja lugar a dudas. Las maldiciones generacionales existen, y no me refiero
a supersticiones. No me refiero a folclore popular ni a creencias de dudosa procedencia. Me refiero a patrones espirituales que se transmiten de generación en generación dentro de una familia cuando no han sido rotos por la gracia de Dios y la autoridad del nombre de Jesús. El libro del Éxodo lo dice explícitamente en las palabras del propio Dios. Yo castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en el mismo texto, la promesa inversa. Pero mantengo mi amor hasta la 1000ª generación con los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay familias marcadas por patrones repetitivos que ninguna explicación psicológica logra agotar completamente. El alcoholismo que pasa de abuelo a padre a hijo. Las rupturas matrimoniales que se repiten en cada generación. La pobreza crónica persiste a pesar del trabajo y el esfuerzo. Las enfermedades inexplicables, los accidentes, las muertes prematuras. Yo no digo que toda desgracia familiar sea de origen espiritual. Eso sería un error teológico. Pero sí digo, y lo digo con la experiencia de años de ministerio de liberación, que hay situaciones donde la intervención espiritual cambia lo que ninguna otra intervención había podido cambiar. Y el abuelo o la abuela tiene una autoridad espiritual sobre su linaje que es única. ¿Por qué? Porque en la teología bíblica, el anciano es la cabeza espiritual visible de la familia. Cuando Abraham intercede, toda su casa recibe cobertura. Cuando Job ora por sus hijos, Dios restaura todo lo perdido. No es arbitrario, es una estructura espiritual. Tú, abuelo, tienes autoridad para orar sobre tu linaje. Tienes autoridad para decir en el nombre de Jesús que los patrones de dolor, de pecado, de destrucción que han marcado a tu familia no pasarán a la siguiente generación. Pero esa declaración tiene que ser pronunciada, no pensé, no sentida, pronunciada. Hay algo profundamente significativo en el hecho de que Dios creó el mundo con palabras. Y dijo Dios, sea la luz. No lo pensó, lo dijo. La palabra hablada tiene un poder que la palabra interior no posee de la misma manera. Especialmente cuando esa palabra es pronunciada por alguien que tiene autoridad espiritual sobre aquello que nombra. Esta cuaresma te pido que busques un momento de silencio. Puede ser esta noche, puede ser mañana por la mañana. Y quiero que pongas los nombres de tus nietos uno por uno y que digas en voz alta, en el nombre de Jesucristo, rompo toda maldición, toda cadena, todo patrón de destrucción que venga de mi linaje. Y declaró sobre esta familia la bendición de Dios, de generación en generación. No hace falta que sea una oración larga, no hace falta que sea perfecta. Solo tiene que ser sincera y pronunciada, porque el velo se romperá. Y cuando se rompa, lo que Dios quiere hacer en tu familia comenzará a manifestarse de maneras que hoy todavía no puedes imaginar. Antes de cerrar esta segunda parte, necesito pedirte algo. Si este mensaje está llegando a tu corazón, si algo de lo que has escuchado hoy te ha tocado en un lugar que llevaba tiempo dormido, te pido que hagas una sola cosa ahora mismo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí. Hazlo porque lo que estamos construyendo aquí es una comunidad de oración, de intercesión, de fe viva en español. Cada semana traemos contenido que busca exactamente esto. Despertar la fe que ya tienes, darle herramientas, darle voz, darle poder. Hay personas en tu familia que quizás nunca pisaron una iglesia, pero podrían estar viendo este video, podrían estar escuchando esta enseñanza. Compártela, porque nunca sabes qué corazón está esperando exactamente estas palabras para despertar. La cuarta cosa que Dios te pide, contar tu historia de fe ahora, antes de que sea tarde. Hay una pregunta que me hago con frecuencia cuando visito familias en mi ministerio. Una pregunta sencilla, casi incómoda en su simplicidad, y es esta: ¿cuántos de tus nietos saben cómo llegaste a creer? No me refiero a si saben que eres creyente, eso probablemente lo saben. Me refiero a algo mucho más profundo. ¿Saben cuándo fue la primera vez que sentiste que Dios era real? ¿Saben qué momento de tu vida te quebró completamente y cómo saliste de él?
¿Saben cuál fue la oración que Dios respondió de una manera tan... Esta Cuaresma, Dios te pide que seas ese centinela. No te pide que seas perfecto. No te pide que tengas una espiritualidad de seminario o de convento. Te pide que estés disponible, que cada noche, antes de cerrar los ojos, pronuncies los nombres de tus nietos y los pongas bajo la cobertura del nombre de Jesús. Que cada mañana al despertar declares que la paz de Dios guarda la mente y el corazón de cada persona que lleva tu sangre. Eso es ser centinela. No es complicado, pero es poderoso más allá de lo que ningún lenguaje humano puede describir completamente. Y cuando tú lo hagas, cuando tomes ese puesto con seriedad y con constancia, algo cambiará en tu familia. Quizás no lo verás de inmediato. Quizás los cambios serán silenciosos al principio, invisibles a los ojos del mundo, pero en la dimensión espiritual, donde las batallas más importantes se libran, el velo se romperá. Y lo que Dios tiene reservado para tu linaje comenzará a manifestarse. Lo que Dios ha puesto en tus manos. Hemos llegado al momento más importante de este video, no porque lo que viene ahora sea más profundo que todo lo anterior, sino porque lo que viene ahora es el momento en que todo lo que has escuchado deja de ser información y se convierte en decisión. Y las decisiones espirituales son las más importantes que un ser humano puede tomar, más importantes que las decisiones económicas, más importantes que las decisiones médicas, porque las decisiones espirituales tienen consecuencias que no terminan con esta vida. Se extienden hacia adelante, hacia tus hijos, hacia tus nietos, hacia generaciones que todavía no han nacido y que llevarán tu apellido y heredarán lo que tú decidas hacer o dejar de hacer hoy. Permítame resumir brevemente lo que Dios te ha pedido en este tiempo de Cuaresma. Te ha pedido que oren en voz alta delante de tus nietos, que rompas el silencio espiritual y que dejes que te vean creer con toda la fuerza y toda la convicción que tienes. Te ha pedido que ayunes por ellos, que conviertas el sacrificio en intercesión, que uses tu cuerpo como instrumento de oración por almas que quizás no saben todavía que las estás cubriendo. Te ha pedido que rompas en voz alta las maldiciones generacionales, que uses la autoridad que tienen como cabeza espiritual de tu linaje para declarar que los patrones de destrucción terminan contigo. Te ha pedido que cuentes tu historia de fe, que no te lleves al sepulcro la herencia más valiosa que tienes, que abras la boca y digas lo que Dios ha hecho en tu vida para que las generaciones que vienen detrás de ti tengan un mapa cuando lleguen a sus propios desiertos. Y te ha pedido que te conviertas en centinela, que tomes tu puesto en la guardia espiritual de tu familia y que no lo abandones mientras tengas aliento de vida. 5 cosas, 5 actos de amor espiritual que tienen el poder de transformar no solo a tus nietos, sino a toda la cadena de vida que viene después de ellos. Sé que hay algo dentro de ti que está resonando con todo esto. Esa resonancia no es casualidad. Es el Espíritu Santo confirmando una verdad que ya conocías, pero que quizás necesitabas escuchar con estas palabras en este momento, en este día. Porque Dios no obra en abstracto, obra en lo concreto, obra en el momento preciso. Y tú estás viendo este video hoy, exactamente hoy, por una razón. Lo que viene ahora es la parte más poderosa de todo lo que hemos compartido juntos. Quédate hasta el final. El peso eterno de lo que haces hoy. Quiero llevarte a una imagen bíblica que para mí lo resume todo. En el libro de Job hay un momento que pocas homilías destacan, pero que a mí me parece uno de los más reveladores de toda la Escritura. Después de que Job ha atravesado todo su sufrimiento, después de que ha perdido todo y lo ha recuperado todo, el texto dice algo extraordinario. Dice que Job oraba por sus hijos, regularmente, con sacrificio, con constancia. Y el detalle que me parece fascinante es este. El texto dice que Job se levantaba de madrugada para hacerlo. No esperaba a que fuera conveniente. No oraba cuando le sobraba tiempo. Se levantaba en la oscuridad cuando el mundo dormía para poner a sus hijos delante de Dios. ¿Por qué de madrugada? Porque Job entendía algo que nosotros a veces olvidamos. Entendía que la guerra espiritual no respeta horarios, que el enemigo trabaja precisamente en las horas en que los guardianes duermen.
y que alguien tenía que estar despierto. Tú eres ese alguien en tu familia. No porque seas perfecto, no porque tengas una santidad extraordinaria, sino porque tienes años, tienes cicatrices, tienes una historia con Dios que es el fundamento más sólido sobre el que puede pararse la fe de las generaciones que vienen detrás de ti. Y tienes algo más, algo que quizás no has valorado suficientemente hasta hoy. Tienes tiempo. Uno de los regalos más subestimados de la etapa de la vida en que estás es el tiempo. Los padres de tus nietos están atrapados en la velocidad brutal de un mundo que exige productividad constante. Trabajan, corren, administran, sobreviven. Tienen poco espacio para la contemplación, para la oración profunda, para la intercesión sostenida. Tú tienes ese espacio y Dios te lo ha dado con un propósito, no para descansar solamente, para interceder. Déjame contarte algo que marcó mi vocación sacerdotal de una manera que todavía hoy, después de tantos años de ministerio, me produce una emoción que me cuesta contener. Cuando yo era joven, todavía no había tomado la decisión de entrar al seminario, atravesé un periodo de oscuridad espiritual muy serio. No voy a entrar en todos los detalles porque algunos pertenecen al ámbito de la confesión y la intimidad, pero sí puedo decirte que hubo un momento en mi vida en que me alejé, en que el mundo me ofreció caminos que parecían más brillantes, más libres, más satisfactorios que el camino de la fe. Y sin embargo, aquí estoy. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? Muchos años después, cuando ya era sacerdote, mi madre me contó algo que yo no sabía. Me contó que durante ese periodo oscuro, mi abuela, que ya tenía más de 80 años y apenas podía moverse, rezaba el rosario completo todos los días por mí. No un misterio, el rosario completo, 15 misterios cada día. Y no solo eso, ayunaba los viernes, con más de 80 años, con todos los problemas de salud que tenía, ayunaba los viernes por el alma de su nieto que se estaba perdiendo. Yo no lo sabía, nadie me lo había dicho, pero ese amor invisible, esa intercesión silenciosa, esa guerra espiritual librada desde una silla de ruedas por una anciana que apenas podía ver, fue lo que me salvó. Cuando mi madre me lo contó, no pude hablar durante un buen rato. Me quedé en silencio, procesando el peso de lo que acababa de escuchar, el peso de una deuda que no tiene precio, el peso de comprender que mi sacerdocio, todo lo que he podido hacer en estos años de ministerio, todas las personas a las que he podido ayudar, todas las familias que han encontrado liberación, todas las confesiones, todos los exorcismos, toda la enseñanza, todo eso tiene una raíz que se llama Abuela Carmen y su rosario de las 3 de la tarde. Eso es lo que puede hacer un abuelo que ora. Eso es lo que puedes hacer tú, oración de declaración. Para repetir en voz alta, quiero pedirte ahora que hagas algo concreto. Si puedes, levántate. O si no puedes, coloca tu mano sobre tu corazón y repite estas palabras en voz alta, no en silencio, en voz alta. Porque ya hemos hablado del poder de la palabra pronunciada. Señor Jesús, en este día de Cuaresma me presento ante ti como abuelo, como abuela, como guardián espiritual de mi familia. Reconozco que he tenido momentos de silencio cuando debía haber hablado, momentos de inacción cuando debía haber orado, momentos en que creí que ya había cumplido, cuando tu misión para mí nunca termina. Hoy tomo mi puesto. Hoy declaro sobre mis nietos, sobre mis hijos, sobre todos los que llevan mi sangre, la cobertura del nombre de Jesús. Rompo toda maldición generacional, rompo todo patrón de destrucción, rompo toda cadena que el enemigo haya colocado sobre mi linaje y declaro que esta familia es territorio de Dios, que la paz de Cristo guarda cada mente y cada corazón, que la gracia alcance a los que están lejos, que la misericordia llega donde el amor humano no puede llegar. Tomo mi puesto de centinela y no lo abandonaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si acabas de pronunciar esas palabras, algo ha cambiado. No porque sean palabras mágicas, sino porque son
palabras de fe pronunciadas con autoridad espiritual. Y el cielo escucha eso, con autoridad espiritual. Y el cielo escucha eso. Quiero cerrar este video hablándote directamente al corazón, no como sacerdote, no como teólogo, como alguien que también tuvo abuelos, como alguien que sabe lo que es crecer sabiendo que hay alguien que ora por ti aunque tú en ese momento no lo merezcas. Hay nietos en este mundo que están esperando que alguien luche por ellos en la dimensión espiritual. No lo saben, no lo pedirán, quizás nunca lo agradecerán en esta vida, pero lo necesitan con una urgencia que ninguna palabra humana puede describir completamente. Tú puedes ser esa persona, no el día que te sientas preparado, no cuando las circunstancias sean perfectas, no cuando hayas resuelto todas tus propias dudas y miedos espirituales. Hoy, esta Cuaresma, ahora. Porque la Cuaresma no es solo un tiempo litúrgico en el calendario de la Iglesia, es una invitación personal dirigida a ti con tu nombre en este momento exacto de tu historia. Es Dios diciéndote, todavía estás a tiempo, todavía puedes cambiar el rumbo, todavía puedes ser la bisagra entre lo que tu familia ha sido y lo que todavía puede llegar a ser. No desperdicies esta Cuaresma en penitencias vacías, llénala de intercesión, llénala de declaraciones, llénala de historias de fe contadas en voz alta, llénala de ayuno ofrecido por nombres concretos, llénala de esa presencia tuya, tranquila y constante, que dice sin palabras, yo creo, y mi fe es suficientemente grande para cubrir también la tuya, mientras la tuya vuelve a despertar. Y si este mensaje ha llegado a tu corazón, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal, activa la campanita y comparte este video con algún abuelo, con alguna abuela, con alguna familia que necesite escuchar esto hoy. No lo hagas como un gesto mecánico, hazlo como un acto de amor, porque hay personas en tu círculo que están exactamente donde tú estabas antes de que comenzaras a ver este video. Personas que necesitan que alguien les recuerde que su rol espiritual no ha terminado, que Dios todavía los necesita activos, presentes, intercediendo, declarando, transmitiendo. Somos una comunidad de fe en español que cree que la oración cambia las cosas, que la intercesión mueve montañas, que un abuelo arrodillado puede cambiar el destino eterno de una familia entera. Tú eres parte de eso ahora. Que Dios te bendiga, que protejas a tus nietos y que esta Cuaresma sea el comienzo de algo que tú todavía no puedes imaginar, pero que Él ya tiene perfectamente preparado para ti y para los tuyos. Hasta la próxima. Con afecto. Quiero que me escuches con mucha atención hoy. No porque lo que voy a decirte sea nuevo, sino porque es algo que existe desde siempre y casi nadie habla de ello. Hay personas que llevan décadas yendo a misa, personas que rezan el rosario cada noche, personas que han enterrado a sus padres, han criado a sus hijos, han sobrevivido a enfermedades, pérdidas y tormentas que hubieran destruido a cualquiera. Personas mayores de 60 años que desde afuera parecen almas completas entregadas a Dios. Y sin embargo, cuando se sientan ante un confesor o cuando llegan a ese momento silencioso antes de dormir, donde ya no hay distracciones y solo queda el alma frente a sí misma, algo hará temblar su conciencia. Algo que no nombraron, algo que creyeron pequeño, algo que enterraron tan profundo que olvidaron que existía. Me heló la sangre la primera vez que comprendí esto, no en un libro, sino en el confesionario. Un hombre de 72 años, manos curtidas por el trabajo, mirada noble, vida de sacrificio, se sentó frente a mí y me dijo, Padre, creo que no tengo nada grave que confesar. Y cuando empecé a guiarle con preguntas simples, con calma, con paciencia, comenzó a llorar. Porque descubrió que llevaba 40 años cargando con un peso que nunca había nombrado ante Dios. No era un crimen, no era un escándalo. Era algo aterrador precisamente por su apariencia de inocencia. Hoy quiero hablarte de eso, de los 5 pecados que los mayores de 60 años olvidan confesar. No por maldad, sino porque nadie les enseñó a verlos, porque la cultura los normaliza,
porque el tiempo los hizo invisibles. Y quiero advertirte con toda la seriedad de mi ministerio. El alma que llega ante Dios sin haber mirado en estos rincones, llega incompleta. No porque Dios no quiera perdonar, Él siempre quiere perdonar, sino porque el perdón requiere que el alma abra la puerta. Y algunas puertas permanecen cerradas no por rebeldía, sino por olvido. El velo se romperá hoy. Quédate conmigo. Antes de entrar en los pecados concretos, necesito darte un fundamento, porque si no entendemos por qué ocurre este olvido, podríamos pensar que estamos hablando de casos raros, de personas descuidadas espiritualmente, y no es así. La Iglesia habla de dos tipos de ignorancia que pueden afectar la conciencia moral. La primera es la ignorancia culpable, cuando uno no quiere saber para no sentirse obligado. La segunda es la ignorancia invencible, cuando genuinamente no se sabe y no había forma razonable de saberlo. Ahora bien, existe un tercer territorio mucho más común y mucho más peligroso para las almas maduras que yo llamaría la ignorancia cultivada por la costumbre. Es cuando algo pecaminoso se repite tanto durante tanto tiempo que deja de sentirse como pecado, se convierte en hábito, en carácter. En así soy yo, y la conciencia, que debería encenderse como una alarma, simplemente se acostumbra al ruido y deja de sonar. Esto es especialmente frecuente en personas mayores. No porque sean peores, al contrario, muchas de ellas son ejemplos de fe y entrega, sino porque han tenido más tiempo para que ciertos patrones se instalen sin ser cuestionados. Permíteme compartirte algo personal, algo que me marcó profundamente. Tengo un tío, hombre de fe, hombre de trabajo, hombre que nunca faltó a misa un domingo en su vida, que un día, durante una conversación larga y tranquila, me confesó algo que él mismo no había procesado como pecado. Hablaba de una persona a quien guardaba rencor desde hacía más de 30 años. No lo llamaba rencor, lo llamaba precaución, lo llamaba experiencia, lo llamaba conocer a la gente. Pero cuando le pregunté, ¿rezas por esa persona? ¿La has perdonado en tu corazón? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Ese silencio es el que quiero romper hoy contigo. Escúchame. Lo que estás a punto de escuchar no es una lista de reglas, es un espejo. Y algunos de los que me están viendo ahora mismo van a reconocerse en lo que digo, no con vergüenza, sino con la libertad que da la verdad. Quédate. Esto puede cambiar la dirección de tu alma. Pecado número 1, el rencor, que se llama prudencia. El primer pecado olvidado es el rencor de la enemistad. Y lo llamó olvidado porque rara vez alguien mayor de 60 años entra al confesionario y dice, Padre, tengo rencor. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, ese rencor ha cambiado de nombre. Se llama distancia prudente, se llama ya no me interesa esa persona, se llama simplemente no tenemos relación, se llama ya lo superé. Pero superarlo no es lo mismo que perdonarlo. Cristo fue absolutamente claro en esto. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 15, dice, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay margen de interpretación aquí, no hay asterisco, no hay excepción por edad, por sufrimiento pasado, ni por la gravedad de la ofensa recibida. El rencor es una herida que el alma decide mantener abierta, y con el paso de los años, esa herida no sangra ni duele de la misma manera, pero infecta la oración, infecta la paz, infecta la capacidad de recibir la gracia de Dios. He visto esto en el ministerio de exorcismo también, y no lo digo para asustar, sino para ser honesto contigo. Hay presencias oscuras que encuentran acceso al alma precisamente a través del rencor no confesado. No porque Dios lo permita como castigo, sino porque el rencor es una negación del amor. Y donde falta el amor, hay una grieta. Y en las grietas, el enemigo trabaja. ¿Hay alguien en tu vida a quien no has perdonado? ¿Un hijo que te defraudó? ¿Un hermano que te traicionó?
¿Un cónyuge que te hirió hace décadas? ¿Un amigo que nunca pidió perdón? Si la respuesta es sí, aunque sea un sí pequeño, aunque sea un tal vez, eso necesita ser llevado al sacramento de la confesión, no como acusación hacia el otro, sino como reconocimiento de que tú en tu corazón no has podido soltar ese peso todavía. Y Dios puede ayudarte a soltarlo. Pero primero necesitas nombrarlo. Sé que esto puede estar tocando algo aterrador, precisamente porque es real. Pero quiero que sepas que cada pecado que vamos a ver hoy tiene solución, tiene nombre y tiene el sacramento que lo cura. No te vayas. El segundo pecado que afecta casi al 100% de las personas mayores viene ahora mismo. Antes de continuar, quiero pedirte algo pequeño. Si este canal te está ayudando, si sientes que estas palabras llegan a un lugar que necesitaba ser tocado, suscríbete ahora. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque lo que vamos a compartir en los próximos meses sobre el alma, sobre la oración, sobre la guerra espiritual y la misericordia de Dios, es exactamente lo que necesita escuchar alguien que tú conoces. Y quiero que puedas compartirlo con ellos. Pulsa el botón rojo y acompáñame. Bienvenido de nuevo. Si acabas de llegar a este video, te recomiendo que empieces desde el principio, porque lo que estamos construyendo hoy es una arquitectura del alma y cada pieza importa. Pero si ya estuviste con nosotros, entonces sabes que hablamos del rencor que se disfraza de prudencia. Ese primer pecado olvidado que lleva décadas viviendo en el corazón con otro nombre. Ahora vamos al segundo. Y esto va a incomodar a muchos. Pecado numeral 2, el orgullo que se llama experiencia. Hay una frase que escucho con frecuencia en personas mayores, una frase que se dice con total naturalidad, incluso con cierto orgullo, y es esta: yo ya sé cómo son las cosas. A veces viene acompañada de: a mí ya no me engaña nadie, o con los años que tengo ya no necesito que nadie me explique nada. Y yo lo entiendo, genuinamente lo entiendo. Cuando uno ha vivido 6, 7, 8 décadas, ha visto suficiente, ha sufrido suficiente, ha aprendido suficiente. Hay una sabiduría real en la experiencia vivida. No lo niego, pero hay una frontera muy delgada y muy peligrosa entre la sabiduría legítima y el orgullo espiritual. Y esa frontera se cruza cuando la persona deja de estar disponible para ser corregida. Cuando deja de escuchar, cuando cierra la puerta a la posibilidad de que Dios le quiera decir algo nuevo, cuando considera que su forma de ver las cosas es la única forma correcta. San Agustín de ver las cosas es la única forma correcta. San Agustín lo escribió con una claridad que me heló la sangre la primera vez que lo leí de verdad. El orgullo es el principio de todo pecado, no la lujuria, no la avaricia. El orgullo, porque el orgullo es la raíz de la que brotan todos los demás. Y en las personas mayores el orgullo adopta una forma particularmente sutil. No es el orgullo del joven que quiere ser admirado, es el orgullo del que ya no necesita nada de nadie, ni de los hijos, ni del confesor, ni, aquí está el núcleo del problema, ni siquiera de Dios. ¿Cuántas personas mayores rezan pero no escuchan? ¿Cuántas van a misa pero van a cumplir, no a encontrarse? ¿Cuántas se sientan ante el sacerdote en la confesión y en el fondo sienten que no tienen nada realmente grave que confesar porque ya saben cómo vivir? Eso es orgullo espiritual. Y es uno de los pecados más difíciles de ver en uno mismo precisamente porque se siente como virtud. Permíteme traerte algo personal aquí, porque creo que puede ayudarte a visualizar lo que estoy describiendo. Tengo un amigo cercano, sacerdote también, hombre de Dios genuino, cuyo padre era un hombre profundamente creyente. Iba a misa todos los días, rezaba el rosario, era conocido en su parroquia como una persona de fe ejemplar, pero en casa era inapelable. Sus opiniones eran la ley, sus juicios sobre los demás eran definitivos.
Y cuando su hijo, mi amigo, intentó alguna vez con mucho amor señalar algo, la respuesta era siempre la misma: hijo, con la vida que yo he vivido, no necesito consejos. Ese hombre murió sin haber pedido perdón a varios de sus hijos por las heridas que les había causado, no porque fuera mala persona, sino porque nunca pudo ver que el orgullo le había construido una muralla alrededor del corazón. La pregunta que te hago hoy, con todo el respeto y el cariño de este ministerio, es: ¿existe en tu vida alguna área donde ya no estás dispuesto a ser corregido? ¿Alguna relación donde tú siempre tienes la razón? ¿Algún momento en el que Dios te habló a través de un hijo, de un amigo, de una homilía, y tú cerraste la puerta porque ya sabes? Eso necesita ser confesado, no como humillación, sino como liberación. Quiero que te detengas un momento, porque lo que viene ahora es el pecado que más se repite estadísticamente en mi experiencia pastoral entre personas mayores de 60 años, y es el que más silencio genera en el confesionario, no porque la persona no lo sepa, sino porque no sabe qué es un pecado. Escucha con atención. Pecado numeral 3, la murmuración, que se llama contar la verdad. Hay una escena que se repite en miles de hogares: en la sobremesa, después de la comida del domingo, en la llamada telefónica de la tarde, en el banco de la iglesia, antes de que empiece la misa, dos personas mayores, buenas personas, personas de fe, hablando de una tercera, contando lo que hizo, lo que dijo, cómo se comportó, qué errores ha cometido, qué escándalo ha dado. Y si alguien les preguntara: ¿estás murmurando?, la respuesta sería inmediata y completamente sincera: no, yo solo estoy contando lo que pasó, es la verdad. Y ahí está el error teológico que necesito corregir hoy. La murmuración no se define por ser mentira. La murmuración se define por revelar sin necesidad justa los defectos reales de otra persona. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2477, es completamente explícito. Se hace culpable de murmuración el que, sin razón objetivamente válida, divulga los defectos y faltas de otro ante personas que lo ignoran. ¿Lo ves? No importa si es verdad. Lo que importa es si tenías una razón justa para decirlo. Y en el 90% de las conversaciones cotidianas donde se habla mal de alguien, no la hay. Esto es algo aterrador cuando uno lo comprende de verdad, porque significa que muchas personas llevan décadas cometiendo este pecado en cada reunión familiar, en cada llamada telefónica, en cada encuentro con amigos, sin haberlo confesado nunca, porque nunca lo vieron como pecado. Santo Tomás de Aquino enseñaba que la murmuración es un pecado contra la justicia, porque roba algo a la persona de quien se habla: su fama, su honra, su imagen ante los demás. Es un robo invisible, pero es un robo. Y en las personas mayores este patrón suele estar profundamente arraigado. A veces viene de una cultura donde hablar de los demás era la forma de procesar la vida social. A veces viene la soledad. Cuando uno tiene pocos temas de conversación, hablar de otros llena el silencio. A veces viene de dolor acumulado. Criticar a quienes nos han herido se convierte en una forma de procesar la herida sin tener que enfrentarla directamente. Pero ninguna de esas razones lo convierte en algo inocente ante Dios. Yo mismo, y lo digo con humildad, porque el ministerio no me hace inmune, he tenido que examinar en mi propia vida los momentos en que una conversación pastoral se convirtió, sin que yo me diera cuenta, en un análisis crítico de una persona ausente. Y esos momentos requieren confesión y corrección. La pregunta para ti hoy es honesta y directa. ¿Con qué frecuencia hablas de otras personas señalando sus faltas, sus errores, sus pecados, sin que esa persona esté presente y sin que exista una razón grave que lo justifique? Si la respuesta honesta es con frecuencia o incluso a veces, ese es un pecado que necesita ser llevado al sacramento. 2 pecados más, y te prometo que los 2 que quedan son los más inesperados. Uno de ellos tiene que ver con algo que la mayoría de personas mayores hace cada día y que nunca en toda su vida ha confesado.
El velo se romperá en la próxima parte. No te vayas. Si este contenido está llegando a tu corazón, si sientes que hay algo aquí que necesitabas escuchar, quiero pedirte que lo compartas con alguien que tú conoces, con tu madre, con tu padre, con un amigo mayor que aprecias. No porque quieras señalarles nada, sino porque esta enseñanza puede ser el inicio de una paz que llevan años buscando. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para eso, para acompañar el alma en los momentos donde más lo necesita. Si llevas con nosotros desde el principio, ya conoces 2 de los 5 pecados olvidados. El rencor, que se llama prudencia, el orgullo, que se llama experiencia, y el que acabamos de ver, la murmuración, que se llama contar la verdad. 3 pecados que viven en el alma con nombres distintos, con rostros amables, con apariencia de inocencia, pero ahora entramos en territorio aún más profundo, porque los 2 pecados que vienen ahora son los que más silencio generan, los que más lágrimas he visto en el confesionario, los que más peso llevan y los que paradójicamente son los más fáciles de ignorar durante décadas enteras. Prepara pecado numeral 4. La ingratitud, que se llama normalidad. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Cierra los ojos un momento si puedes, si el lugar donde estás te lo permite, y piensa en las últimas 24 horas de tu vida. ¿Diste gracias a Dios? No me refiero a un gracias, Señor, automático al final de la oración de la noche. Me refiero a un momento real, un momento donde te detuviste, miraste tu vida y reconociste con el corazón, no solo con los labios, que todo lo que tienes viene de Él. Para muchas personas mayores, esa pregunta genera un silencio incómodo. No porque no crean en Dios, no porque no recen, sino porque con el paso de los años, las bendiciones se vuelven invisibles. El techo sobre la cabeza deja de ser una gracia y se convierte en lo normal. La salud que aún se conserva deja de ser un milagro y se convierte en lo esperado. Los hijos, los nietos, los años vividos, la fe misma, todo se asienta en el alma con la misma silenciosa invisibilidad que el aire que se respira. Y eso, querido amigo, es ingratitud. No la ingratitud dramática del que maldice a Dios, sino la ingratitud sutil, quieta, cotidiana, del que simplemente olvida que todo es don. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, narra la curación de los 10 leprosos, 10 hombres sanados, 10 vidas restauradas, y solo uno vuelve a dar gracias. Solo uno se postró a los pies de Jesús. Y Cristo pregunta con una tristeza que atraviesa los siglos, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? Esa pregunta resuena hoy, resuena con una fuerza aterradora cuando la aplicamos a nuestra propia vida. ¿Dónde están los 9? ¿Cuántas veces Dios te curó y seguiste caminando sin volverte? ¿Cuántas veces te protegió de un accidente que no viste venir? ¿Cuántas veces sostuvo tu matrimonio cuando estaba a punto de romperse? ¿Cuántas veces le dio fuerza a tu cuerpo cuando la medicina ya no tenía más respuestas? ¿Y cuántas veces te volviste a darle gracias de verdad? Recuerdo con mucha claridad una conversación que tuve con una mujer, una señora de 78 años, devota, buena persona, alma de oración, que vino a verme no para confesarse, sino para quejarse. Se quejaba de su salud, de sus hijos que no la visitaban suficiente, de los dolores, del cansancio, de la soledad. Y yo la escuché con paciencia, con todo el respeto que merece el sufrimiento humano. Y luego le hice una sola pregunta: señora, ¿cuándo fue la última vez que le agradeció a Dios algo específico? El silencio que siguió fue más largo que cualquier respuesta que hubiera podido dar. Finalmente dijo con los ojos húmedos: no lo recuerdo, padre. La ingratitud no siempre grita, a veces simplemente calla. Y ese silencio acumulado durante años forma una costra sobre el corazón que impide que la gracia entre con libertad.
Esto necesita ser llevado a la confesión, no como autoflagelación, sino como reconocimiento honesto ante Dios. Señor, he recibido tanto de ti y tan pocas veces me he detenido a reconocerlo. Ese acto de humildad puede transformar el alma. Lo que estás a punto de escuchar ahora es el quinto pecado y es el más olvidado de todos. Es el que casi ningún mayor de 60 años ha confesado en su vida. Y cuando lo escuches, algo en ti va a reconocerlo, porque lo has vivido. Quizás lo estás viviendo ahora mismo. Quédate. Pecado numeral 5. El escándalo silencioso que se llama mi vida privada. Este quinto pecado tiene un nombre que la mayoría de personas, especialmente las mayores, nunca asociaría con la palabra pecado. Se llama escándalo. Pero no el escándalo ruidoso, no el escándalo público, sino el escándalo silencioso, el que ocurre dentro de la familia, dentro del hogar, en la forma en que los hijos y los nietos nos han visto vivir durante décadas. El Catecismo de la Iglesia Católica define el escándalo en el número 2284 como la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Y añade algo que me heló la sangre la primera vez que lo meditaré en profundidad. El escándalo adquiere una gravedad particular cuando lo causan quienes por su posición están llamados a enseñar y educar a otros. Los padres, los abuelos, los mayores de la familia. Piénsalo un momento. Durante 60, 70, 80 años de vida, ¿qué han visto tus hijos en ti? ¿Qué han aprendido no de tus palabras, sino de tus acciones sobre cómo se trata a un cónyuge, sobre cómo se habla de los vecinos, sobre si se puede mentir cuando conviene, sobre si la fe es algo que se vive de puertas adentro o solo de puertas afuera? ¿Han visto coherencia entre lo que proclamaban creer y cómo vivías? Esta pregunta no es un juicio. Es una invitación a la honestidad más profunda que existe, la honestidad ante Dios sobre el testimonio que hemos dado. Hay padres que llevan a sus hijos a misa cada domingo y luego en casa gritaban, humillaban o trataban al cónyuge con un desprecio silencioso que los niños absorben como esponjas. Hay abuelos que rezaban el rosario cada noche y que durante décadas mantuvieron actitudes de racismo, al clasismo, de desprecio hacia los pobres o hacia los distintos delante de sus nietos. Esos nietos aprendieron. Y lo que aprendieron no siempre fue lo que el rosario intentaba enseñarles. Eso es un escándalo. Y es un pecado que rara vez aparece en el confesionario. No porque la persona no quiera confesarlo, sino porque nunca lo ha identificado como tal. Quiero ser muy claro aquí. No estoy diciendo que seas una mala persona. Estoy diciendo que todos, incluyéndome a mí, hemos dado en algún momento de nuestra vida un testimonio que no estuvo a la altura de la fe que profesamos. Y ese testimonio imperfecto, cuando ha influido en la fe o en el comportamiento de otros, especialmente de los más jóvenes, necesita ser llevado ante Dios con humildad. Tengo un caso que llevo en el corazón desde hace años. Un hombre padre de familia, hombre de bien, cuyo hijo mayor se alejó completamente de la iglesia en la adultez. Y cuando le pregunté al hijo, en una conversación larga y honesta, qué había pasado, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: padre, vi a mi padre comulgar cada domingo y tratar a mi madre como si no valiera nada durante toda la semana. Decidí que esa fe no era real. El padre nunca confesó ese escándalo, porque nunca lo vio, porque para él su vida privada era su vida privada, porque separó sin darse cuenta la fe del comportamiento cotidiano. Esa separación tiene nombre en teología, se llama doble vida, y es uno de los pecados más graves que puede existir en un alma que se considera creyente. ¿Ha habido en tu vida algún comportamiento, algún patrón, alguna actitud que los que te rodeaban, especialmente los más jóvenes, hayan podido ver y que contradijera la fe que profesas? Esa es la pregunta del quinto pecado.
y merece una respuesta honesta, no ante mí, ante Dios. Hemos visto los 5 pecados: el rencor, el orgullo, la murmuración, la ingratitud, el escándalo silencioso. 5 realidades que viven en el alma con nombres que no asustan. Pero ahora viene la parte más importante de todo este recorrido, la parte que no es diagnóstico, sino curación. La parte donde el alma no solo reconoce sus heridas, sino que aprende cómo sanarlas. La última parte comienza ahora. No te muevas. Si esta enseñanza está tocando algo en ti, si hay un nombre, una situación, un recuerdo que ha surgido mientras me escuchabas, no lo dejes pasar. No dejes que el día continúe sin hacer algo con lo que sientes ahora. Y si conoces a alguien, un padre, una madre, un abuelo, un amigo mayor que necesita escuchar esto, compártelo ahora. Ese gesto tuyo puede ser el inicio de una reconciliación que lleva décadas esperando. Suscríbete si aún no lo has hecho y acompáñame en la última parte, porque lo mejor está por venir. Hemos recorrido juntos un territorio difícil. Hemos mirado al rencor a la cara. Hemos nombrado al rencor a la cara. Hemos nombrado el orgullo que se esconde detrás de la experiencia. Hemos reconocido la murmuración que creíamos inocente. Hemos sentido el peso de la ingratitud silenciosa. Y hemos tenido la valentía, porque sí, hace falta valentía de preguntarnos qué testimonio hemos dado a quienes nos rodean. 5 pecados, 5 espejos. Y sé que algunos de los que me están escuchando ahora mismo llevan el corazón pesado. No con culpa destructiva, esa no viene de Dios, sino con esa tristeza honesta que precede siempre a la conversión verdadera. Esa tristeza que San Pablo llamaba la tristeza según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Eso es exactamente lo que quiero que sientas ahora. No tengo miedo, no desesperación, sino la claridad serena del alma que finalmente ve y decide moverse. Porque este no es el final del camino, es el principio, el camino de sanación. Lo que el alma necesita hacer ahora, quiero darte ahora algo concreto. No teoría, no más diagnóstico, sino un camino claro, paso a paso, para que lo que hemos visto hoy no se quede en una enseñanza interesante que se olvida mañana, porque eso sería lo más triste que podría pasar, que el velo se rompiera y que uno simplemente lo volviera a coser. El primer paso es el examen de conciencia profundo, no el examen rápido de 5 minutos antes de dormir, sino un examen real, sentado, en silencio, con tiempo, con una libreta si hace falta, tomando cada uno de los 5 pecados que hemos visto hoy y preguntándose honestamente delante de Dios: ¿está esto en mi vida? ¿En qué forma? ¿Desde cuándo? ¿Con quién? La Iglesia nos enseña que un buen examen de conciencia no es una lista de crímenes, es una conversación con el Espíritu Santo. Es pedirle al Espíritu de la verdad que ilumine los rincones que nosotros solos no podemos ver, porque hay áreas del alma que solo se iluminan desde dentro. Y esa luz no la ponemos nosotros, la pone Él. Te propongo esta oración simple antes de tu examen. Señor, muéstrame lo que no quiero ver. Dame la valentía de nombrarlo y dame la confianza de saber que tu misericordia es más grande que cualquier cosa que puedas mostrarme. Esa oración, dicha con sinceridad, puede abrir puertas que llevan décadas cerradas. Escúchame, hay algo que necesito decirte antes de continuar. Algo que quizás nadie te ha dicho con suficiente claridad. Algo sobre la misericordia de Dios que cambia absolutamente todo lo que hemos hablado hoy. No te vayas ahora. Esto es lo más importante del video. El segundo paso es la confesión sacramental. Y aquí quiero detenerme, porque sé que para muchas personas mayores el confesionario genera una resistencia que no siempre es fácil de explicar. A veces es una vergüenza. A veces es la sensación de que ya es tarde.
A veces es una experiencia antigua con un confesor poco amable que dejó una herida. A veces es simplemente el peso del hábito. Llevan tanto tiempo sin confesarse de verdad que no saben por dónde empezar. Quiero decirte algo con toda la autoridad de este ministerio y con todo el amor que tengo por las almas que Dios me ha confiado. Nunca es tarde. El ladrón bueno en la cruz llegó al final de su vida literalmente en sus últimos minutos y con una sola frase de reconocimiento y de confianza escuchó de los labios de Cristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no después de un proceso largo. Hoy, si el ladrón en la cruz recibió el paraíso, ¿qué te hace pensar que Dios no puede hacer lo mismo contigo? La confesión no es un tribunal donde el sacerdote te juzga. Es un hospital donde el médico te cura. Y el médico verdadero es Cristo. El sacerdote es solo el instrumento visible de una gracia invisible e infinita. Busca un confesor con quien te sientas en paz. Si necesitas tiempo para prepararte, tómate ese tiempo. Escribe si hace falta. Lleva tus notas. No hay vergüenza en llegar preparado. Hay sabiduría. Y cuando llegues y digas todo lo que has visto hoy en tu alma, algo hará temblar el corazón. No de miedo, de alivio, de esa paz que, como dice San Pablo, sobrepasa todo entendimiento. El tercer paso es la reparación. Este es el paso que más se olvida y es esencial. El sacramento perdona. Pero hay consecuencias del pecado que el sacramento por sí solo no deshace automáticamente. Si has guardado rencor hacia alguien durante años, la absolución te libera del pecado, pero la relación sigue rota. Si has murmurado de alguien durante décadas, la confesión te reconcilia con Dios, pero la reputación de esa persona puede seguir dañada en el corazón de quienes te escuchan. La reparación es el acto de amor que completa la conversión. A veces es una llamada telefónica, a veces es una carta, a veces es simplemente cambiar un comportamiento de manera constante y silenciosa. A veces cuando la persona ya no está viva, cuando ya no es posible el contacto directo, la reparación es orar por esa persona, ofrecerle a Dios esa deuda que uno ya no puede saldar directamente. No te pido que hagas todo esto de golpe, te pido que des un primer paso, solo uno, el más pequeño que puedas dar hoy, porque los grandes cambios del alma no suelen ocurrir en un instante dramático, ocurren en la acumulación de pequeños actos de valentía. Un paso hoy, otro mañana, y con cada paso el peso se aligera. Antes de terminar, quiero hablarte directamente, no al canal, no a los suscriptores, a ti, a la persona específica que está viendo esto en este momento, porque creo con la certeza que da años de ministerio que no llegaste a este video por casualidad. Quédate un momento más. Lo que voy a decirte ahora es para ti. Hay una verdad que quiero que te lleves de este video, una sola. Si olvidaras todo lo demás, quiero que recuerdes esto. Dios no está esperando que seas perfecto. Está esperando que seas honesto. La perfección es su obra. La honestidad es tu parte. Tú abres la puerta, Él hace el resto. Llevas años, quizás décadas, siendo fiel a tu manera, cargando lo que has podido cargar, viviendo la fe con las herramientas que tuviste, y Dios lo ve todo. No solo los pecados que hemos nombrado hoy, ve también el dolor detrás de cada uno de ellos. Ve el rencor que nació de una herida que nadie curó. Ve el orgullo que construiste como armadura contra un mundo que a veces fue cruel. Ve la murmuración que usaste para procesar una soledad que no sabías cómo nombrar. Ve la ingratitud de un corazón tan cansado que olvidó maravillarse. Ve el escándalo de alguien que amaba pero no siempre supo cómo mostrarlo. Y te ama ahora exactamente como estás. Pero precisamente porque te ama, no quiere dejarte como estás. Quiere llevarte más lejos. Quiere darte una paz que todavía no has experimentado. Quiere mostrarte una versión de tu alma que aún no conoces. Y el camino hacia esa paz empieza con un paso pequeño y valiente. El de mirar con honestidad lo que hemos visto hoy y llevarlo ante Él. Tengo una petición final para ti. Esta noche, no mañana,
Esta noche antes de dormir, siéntate en silencio durante 5 minutos, cierra los ojos y dile a Dios con tus propias palabras lo que llevas. No hace falta que sea una oración perfecta, no hace falta que uses el lenguaje correcto. Solo dile la verdad, dile lo que pesa, dile lo que reconoces, dile lo que necesitas. Eso es oración. Eso es confesión en su forma más primitiva y más poderosa. Y sobre esa honestidad, la gracia de Dios puede construir todo lo demás. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad, si este video ha hecho lo que espero que haya hecho, para ti no es un final, es un comienzo. Si este contenido ha tocado tu alma, si hay algo que llevas contigo ahora, que no llevabas cuando empezaste a verlo, te pido que hagas 3 cosas. La primera, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Este espacio existe para acompañar el alma en su camino. Cada semana traemos enseñanzas como esta, sobre oración, sobre guerra espiritual, sobre los misterios de la fe, y no quiero que te pierdas ninguna. La segunda, comparte este video con alguien que lo necesite. No hace falta que le digas nada, solo envíaselo. El Espíritu Santo. Quiero terminar con algo muy personal. Hay una persona en mi vida a quien amé profundamente y a quien acompañé en sus últimas semanas de vida. Un hombre mayor, inteligente, culto, creyente de toda la vida. Alguien que durante décadas había sido pilar de su familia y de su comunidad. En sus últimos días, cuando ya el cuerpo comenzaba a ceder, me llamó y lo que me dijo lo llevo grabado en el corazón como una de las lecciones espirituales más importantes de mi vida. Me dijo: Padre Ángel, llevó 83 años siendo buen cristiano, pero en todos estos años nunca le dije a Dios que estaba enojado con Él por lo de mi hijo. Había perdido a un hijo joven décadas atrás y ese dolor nunca fue llevado honestamente a Dios. Fue enterrado bajo capas de resignación, de silencio, de una fe que seguía funcionando por fuera mientras por dentro guardaba una herida abierta. Ese día, con lágrimas que sorprendieron incluso a su familia que estaba en la habitación, lo confesó todo. El dolor, el enojo, la pregunta que nunca se había atrevido a hacer, la desconfianza que había vivido detrás de una fe aparentemente intacta. Y lo que ocurrió después solo puedo describirlo como algo que se rompió. Una paz que entró en esa habitación que todos los presentes sintieron. Su rostro cambió, literalmente cambió. Murió 3 días después con una sonrisa que no tenía la mañana anterior. Eso es lo que la confesión honesta hace posible, hasta el último momento, siempre. Antes de despedirnos, quiero orar con usted. Si puede, cierre los ojos o simplemente inclínese un momento hacia adentro y acompáñeme. Señor Padre de misericordia infinita, hay almas escuchando estas palabras ahora mismo que llevan años cargando cosas que nunca te han dado, rencores, palabras, miedos, desconfianzas, orgullos que no supieron cómo soltar. Tócales hoy, no mañana, hoy. Que el Espíritu Santo ilumine lo que ha estado en la oscuridad, que la vergüenza no sea más fuerte que tu misericordia, que encuentren un confesionario esta semana y que cuando salgan de él sientan lo que tú prometiste, la verdad que libera. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Si este video ha tocado su alma hoy, no deje que ese momento se pierda. Haga 3 cosas ahora mismo. La primera, suscríbase a este canal si todavía no lo ha hecho. Active la campanilla porque este trabajo espiritual que hemos comenzado juntos hoy continúa en cada nuevo video. La segunda, comparte este video con alguien mayor de 60 años que usted ame. Con un padre, con una madre, con un abuelo, con un amigo que lleva demasiado tiempo alejado del confesionario. A veces el mayor acto de amor que podemos hacer por alguien es ponerle en el camino de la verdad que libera. Y la tercera, la más importante, busque un confesionario esta semana.
no el mes que viene. Esta semana su alma lo merece. Dios lo espera. Y el tiempo, amigo mío, es el único recurso que no se puede recuperar. Que Dios le bendiga y hasta el próximo video.